La brisa venía del mar y olía a sal vieja y a tierra quemada. Los caballos estaban en silencio, como si hubieran aprendido a contener la respiración del mundo. Entre ellos, una yegua negra mantenía la cabeza baja, las fosas nasales temblando, la crin pegada al cuello por la humedad de la madrugada. A lo lejos, sobre el borde del acantilado donde la roca se deshace en polvo y memoria, algo oscilaba con la cadencia lenta de un péndulo, una figura que no debía estar allí, colgando hacia el vacío. Nadie gritó. Los cascos se encaminaron en una caravana discreta, como si supieran de una urgencia ancestral. ¿Qué clase de criaturas son aquellas que traen noticias desde los límites del acantilado? ¿Qué palabra? ¿Qué instinto les empuja a permanecer a olfatear el borde, cuando lo que está al otro lado no es comida ni agua, sino una sombra humana suspendida? Mateo lo vio primero por el reflejo del sol en la hebilla del cinturón que colgaba, girando lentamente. Su corazón, que había aprendido a latir con las horas de la tierra, se le dio la vuelta. No por el cuerpo, aún no, sino por la calma con que los mustangs se agrupaban, por la manera en que empujaban con los flancos, con la cabeza, como si intentaran sostener algo que solo ellos comprendían. La pregunta quedó en el aire. ¿Había sido el hombre víctima de la soledad o de una violencia trazada por manos humanas? Y más doloroso aún, ¿qué iba a hacer la naturaleza, con sus bestias y su instinto paciente ante la fragilidad de un ser humano balanceándose sobre el abismo? Mateo tenía la costumbre de caminar al amanecer, con las manos todavía tibias de sueño, a través de las veredas que conocía de memoria, los surcos donde el caballo viejo rompía la primera sombra, la lengua del río donde el musgo cortaba como un cuchillo, el pedazo de sombra en que se sentaba a fumar, apenas una vez al día. No era joven. Sus manos contaban historias de callos y puntos blancos donde las quemaduras viejas seguían siendo mapas. Y en su mirada había la paciencia de quien escucha más a los caballos que a las noticias. Había sido guardabosques en una vida anterior, cuando los sonidos del bosque aún le pertenecían por ley y costumbre. Ahora, retirado a una finca heredada de manos que ya no lo llamaban por su nombre, se había convertido en observador voluntario de mustangs que nadie parecía querer. Vivía solo en una casa de madera que crujía como una caja de música. La esposa se había ido años antes y su ausencia había dejado una costura en el tiempo que Mateo cosía con gestos pequeños. Una taza siempre a su nombre en el estante, una manta doblada en la mecedora. No hablaba mucho de lo que había pasado. Ninguno de los hombres de su generación hablaba mucho. Pero en las noches largas, la radio susurraba noticias de incendios, de negociaciones sobre tierras, de contratos que olían a cemento y promesas gastadas. Había una cicatriz más que visibles. La culpa por un incendio donde se perdió algo que no supo proteger. Nunca habló del nombre de quien murió allí. En su pecho, la memoria era un animal que se volvía cuando lo miraban. Con los mustangs había aprendido la forma sutil de la confianza. No eran animales domesticados. Eran salvajes con una educación próxima a la suya. Guardaban recuerdos de migraciones, rutas de agua, la forma de leer el aire antes de la lluvia. Mostraban la atención como quien escucha una historia larga. Mateo pasaba horas observando las orejas moverse como pequeñas banderas, como las narices barrían el polvo, como una yegua apartaba una crin para descubrir un insecto, y en la misma pausa parecía decidir el curso del día. Les alimentaba cuando el invierno era duro. Les hablaba en una voz que había perdido la urgencia de imponer órdenes y que volvía a ganar la dulzura de pedir favores. Cada uno tenía nombre en su memoria. Niebla, la negra que se acercaba sin miedo. Bastón, el viejo semental de una pata coja. Lento, un potro que corría como si la vida siempre fuera una partida a ganar. La vida de Mateo era un tejido de rituales pequeños. Reparar una cerca, marcar con tiza el cuenco de agua,
volver por la tarde con cosas para reparar. Entre esos hábitos llevaba siempre consigo un objeto que nunca dejaba en referencia. Una brújula de latón abollada, regalo de su padre, que giraba a veces como si quisiera señalar algo más que el norte. La brújula guardaba dentro un papel doblado con una letra infantil, una promesa antigua. Esa promesa, plantada en el bolsillo, actuaría alguna vez como ancla o como herida abierta, y esparciría preguntas. Desde hace meses, Mateo había sentido algo distinto en la manada, un nuevo ejemplar, flaco y con una cicatriz que recorría su cuello como una racha de luz, apareció en los contornos de la finca. Sus costillas se veían, tenía marcas de herraduras ajenas y una tristeza dura en los ojos. Niebla lo olfateó con cautela. Bastón levantó la pata y el viento los observó aproximarse. El animal tenía cadenas rotas en la piel como semicírculos. Y eso, más que la flaqueza, le dijo a Mateo que allí había manos que tomaban sin preguntar, intereses que bailaban sobre la libertad. El pueblo hablaba de cazadores de caballos, de hombres que vendían las crines a coleccionistas y a películas. Hablaban pero de lejos, como si fueran cuentos de bar. Mateo, que no usaba el teléfono sino para escuchar la radio en la cocina, comprendía por instinto que algo susceptible y antiguo estaba en juego. Si quitaban a los Mustangs, se llevarían también la memoria de la llanura. Esa mañana de la que hablaba el viento, cuando los tonos del alba aún no habían roto las luces del mar, Mateo recogió su abrigo y salió con la brújula en el bolsillo. Fue hasta el sector donde el nuevo caballo se dejaba ver, y encontró huellas no suyas. Cadenas, ruedas, un olor como a grasa metálica. El animal apareció a media distancia. Alerta. No hubo acercamiento fácil. Había distancia entre lo domesticado y lo salvaje, entre la mano que cuida y la mano que toma. Mateo, con la voz baja que usaba para las cosas que quería salvar, llamó. El caballo miró, midió el hombre. En sus ojos había algo que Mateo conocía demasiado. El reflejo de la desesperación humana. Fue una imagen que lo tocó como una campanada vieja. El hallazgo del caballo con la marca en el cuello fue la primera esquirla. Desde ahí todo se fue haciendo más denso, como si la bruma se cerrara sobre la tierra. Mateo comenzó a vigilar con más ternura y con menos distancia. Notó una ruta de vehículos fuera de tiempo. Neumáticos recientes en un sendero que debía estar cubierto de hojas. Cadenas como un recuerdo forzado. Empezó a anotar cosas en un cuaderno, con la caligrafía de quien pretende que la memoria física asegure lo que la memoria íntima teme perder. Un día encontró en la tierra un fragmento de plástico con una insignia. Letras pequeñas que hablaban de una cooperativa de manejo de fauna. Otra vez, un trozo de cuerda que tenía fibras diferentes tratadas con aceite. Un tipo usado para asegurar cabezas de ganado. Pequeñas evidencias, como si alguien cortara cartas que luego arrojaba al viento. Entonces, una tarde, el cielo se rompió en nubes negras que venían del océano, y el viento empezó a traer sal en grandes volúmenes. Los animales se pusieron inquietos. El viejo bastón resopló y las fosas nasales de los Mustangs chispeaban cada vez que olían la tormenta. Mateo miró la loma donde la comunidad de caballos se reunía y percibió algo inusual. No estaban dispersos, estaban todos en el filo del barranco, congregados en un semicírculo tan perfecto que parecía una decisión tomada por consenso. Niebla, la yegua negra, estaba adelante, húmeda y firme. Detrás, el nuevo caballo con la cicatriz permanecía inmóvil, mirando hacia el borde. Algo en la postura de los animales encendió en Mateo una alarma antigua. Los caballos, que nunca habían sido mensajeros de acantilado, de repente estaban ahí, como si hubieran leído una página del mundo que no debía ser suya. Se acercó con cuidado. El olor era metálico, agrio, y en la línea del precipicio, como si alguien hubiera trazado una palabra con la yema de los dedos, reconoció una correa. Un cinturón colgaba sobre la roca,
moviéndose con un vaivén que parecía tener la medida de un reloj. Mateo se quedó mudo un segundo. Esa clase de silencio es una especie de oración. Antes de comprender que la figura atada era humana. No había gritos, solo el balanceo. Los caballos rodeaban la escena con algo parecido a dolor en la mirada. Fue niebla la que, con la nariz húmeda, rozó la pierna que colgaba. La piel, pálida y fría, tenía la suciedad de un atardecer sin prisa. Mateo sintió que el mundo dejaba de ser estático y que las preguntas empezaban a empujar su pecho. ¿Cómo había llegado un hombre allí? ¿Qué vínculo mantenía con la tierra que supuestamente protegía? Fue cuando se acercó lo suficiente para ver la placa de metal clavada en un cinturón oxidado, que retrocedió como quien ha recibido noticia de una vieja deuda. La placa llevaba un nombre que lo arrojó hacia atrás, hacia la noche de un incendio, hacia la voz de una promesa que había intentado enterrar. Era un nombre que él conocía demasiado bien. El de alguien a quien había querido y a quien, en su memoria más punzante, no había sabido salvar. Mateo trastabilló. Las imágenes de humo y gritos volvió a asediar sus manos. Por un instante, el mundo se afinó hasta convertirse en un solo latido. El ruido de los caballos, el vaivén, el silencio del hombre. No había tiempo para pensar. Corrió hacia el grupo con la torpeza de quien quiere desafiar la lógica del peso. Las patas de los caballos habían dejado huellas profundas en la tierra húmeda. Su aliento caliente se mezclaba con el viento frío. Mateo llamó a la yegua por su nombre, y Niebla respondió con un breve movimiento de cabeza, como si le hubiera tenido confianza siempre. Con cuidado tocó la cuerda. Estaba fría y áspera, pero no tan firme. Alguien la había atado con prisa. Mientras tiraba escuchó un sonido detrás suyo. Un potro empezó a relinchar, prolongando la nota hasta que pareció romper algo invisible. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. Una inscripción en la hebilla que no correspondía al hombre colgante sino a un grupo que meses antes había intentado hacerse con la tierra. Un sello pequeño, apenas perceptible, que remitía a nombres y a papeles que olían a dinero. La escena se bifurcó en su mente. Por un lado, el hombre colgando, que ahora con la brisa perfilaba su rostro. Y por otro, la evidencia de que aquello no había sido una tragedia solitaria sino un acto con manos humanas detrás. Mateo no podía correr a la policía. El camino tardaría demasiado, y el hombre necesitaba ayuda urgente. Todo lo que pudo hacer fue ajustar su cuerpo. Recordar cómo en su juventud había trabajado con nudos y cómo, muchas veces, salvarle la vida a otro hombre había sido cuestión de precisión y de calma. Empezó a cortar, a deshacer la madeja con dedos que temblaban, sintiendo al mismo tiempo la mirada de la manada sobre su espalda. Cuando por fin, el cuerpo cayó al suelo y la cuerda se soltó, el rostro que emergió le dejó la mandíbula floja. Era alguien que él había creído muerto en otro incendio, pero esta vez no había fuego que explicara las marcas en la ropa, sino una tinta extraña y reciente. La sorpresa fue una cuchillada. «Mateo», dijo la voz débil, como si el aire se hubiera vuelto de plomo. «¿Eres tú?» Su nombre pronunciado por una garganta cansada no era solo una llamada, era una llave. La pregunta quedó suspendida, y en ese silencio el mundo abrió una grieta. Debido a la edad y la memoria, Mateo reconoció cada rasgo, cada cicatriz antigua, y por un instante la vida retrocedió a una época en que las promesas aún pesaban, pero había otra cosa que lo dejó sin aliento. Bajo la camisa del hombre, entre la tela y la piel, asomaba algo que pertenecía a Mateo. Un trozo de tela con un bordado que solo él recordaba. Un pañuelo que su esposa le había dado hace años. ¿Cómo podía estar allí? ¿Qué conexión había entre ese hombre colgando y su propia historia? La tormenta, que hasta ahora había sido un rumor, empezó a acercarse como un predicador que sube el volumen.
Las primeras gotas golpearon la tierra y en el ruido la manada se agitó. Mateo miró al hombre y sintió, con la brutal sinceridad de quien sabe que ya no hay regreso, que algo enorme se había roto en su vida. Una verdad que lo implicaba. Una red tendida por manos que tejían con silencios y contratos. El hombre tosió, y de su boca salió un nombre que fue una cuchillada y una señal a la vez. El nombre de quien, años atrás, había sido señalado en las noticias como el responsable de aquella noche en la que Mateo había perdido todo. No fue un accidente, murmuró el hombre, con la boca llena de lluvia y memoria. Me obligaron a... Me usaron para llevarlos. La frase reventó en el aire. Mateo, mojado y con tierra en las manos, sintió que la brisa le quitaba la costumbre de sentirse seguro en su propio cuerpo. ¿Usado para llevarlos? ¿Quiénes? ¿Los mismos que ahora asentaban su poder con papeles y sellos? No había tiempo para respuestas. Cuando quiso preguntar, la yegua negra apoyó la cabeza en su muslo como quien ofrece abrigo, y en ese gesto, Mateo comprendió que la manada no era solo testigo. Había intervenido. Había quizás buscado la vida humana porque en ella reconocían un eco de la suya. Pero aún quedaba una pieza. La hebilla con el sello que había encontrado era el mismo sello de un hombre que dirigía la compra de tierras. Y entre las marcas en el cuerpo del hombre colgante, había algo que apuntaba hacia un secreto mayor, un encubrimiento articulado. Mateo lo levantó con ayuda de los caballos, que empujaban con la cadera como para compartir el peso de la urgencia. El hombre, con los ojos llenos de algo parecido a la vergüenza y la esperanza, trató de hablar de nuevo. Sus labios se movieron como si llamaran a un nombre que debía significar algo. Del bolsillo del hombre cayó un recorte de papel. Mateo lo recogió con dedos que le temblaban más por el descubrimiento que por la lluvia. Era un mapa con marcas, coordenadas anotadas, y una línea que conectaba la finca de Mateo con otras parcelas, todas ellas compradas por la misma entidad. Pero había algo más en el mapa. Una nota escrita a mano, la letra temblorosa de alguien que no confiaba en el papel. La nota decía una sola palabra que hizo que el estómago de Mateo se cerrara. Traición. Fue ahí, en ese punto preciso, que la historia cambió de forma. Porque la traición no hablaba solo de dinero o de tierras. Hablaba de personas que se usaban como herramientas y luego se desechaban, y de caballos que en su lealtad sin contrataciones habían asistido a la escena. Y entonces, cuando Mateo estaba a punto de formular una pregunta que pudiera juntar las piezas, escuchó un ruido detrás suyo. Neumáticos que cortaban la tierra. Voces que venían de la carretera. Alguien más se acercaba. No eran las voces de los vecinos, sino de hombres con chalecos oscuros, con la impaciencia de quien exige una propiedad. Mateo miró al hombre herido y, antes de que la lluvia borrara huellas, a la manada que lo había encontrado. En las manos del herido, con los dedos que ya no tenían fuerza, había quedado prendido un objeto que Mateo reconoció como suyo. La brújula de latón, aquella que guardaba la promesa. La había perdido años atrás, y jamás pensó que la encontraría en manos de un desconocido, en el borde de un acantilado. ¿Por qué la brújula estaba allí? ¿Quién había querido que Mateo la viera? La respuesta no llegó de inmediato. Lo que sí llegó fue el rugido de motores y la sombra de figuras que se acercaban como un ejército de papeles y billetes. Y en el centro de todo, los Mustangs, serenos y firmes, permanecían como jurados de una verdad que todavía no quería ser dicha. Mateo, con la lluvia pegando la barba a la piel, supo que alguien había intentado que la historia muriera en el filo del acantilado, y que los caballos, en su hábito antiguo de custodiar caminos, la habían impedido. Pero la solución, la conexión entre la brújula, la hebilla sellada y el hombre colgante, permanecía suspendida, lista para explotar. Mateo apretó la brújula contra el pecho, y la tormenta en ese mismo instante arremetió con fuerza, como si el cielo quisiera borrar nombres. «No tenemos tiempo», dijo una voz desde la carretera. «Retírense».
La orden pareció pequeña ante la vastedad de lo que se pronunciaba en el barranco, y fue entonces que la figura del herido, con la boca abierta en una última confesión, apenas pudo susurrar: «Ellos no quieren que nadie sepa», y se desvaneció en la lluvia como una letra que se borra antes de terminar una palabra. Mateo, con la brújula entre las manos, miró a la manada que lo había salvado sin pedir nada a cambio. La pregunta que ardía ahora en su pecho era más aguda que la lluvia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y hasta dónde llegaría la red que había intentado usar a los seres humanos como mercancía? El cliffhanger aguardaba en el borde, como un animal rastreando. Alguien de pronto dejó caer una bolsa desde el coche que se acercaba. Dentro, brillaba algo que llevaba el emblema que Mateo había visto antes en la hebilla. Y mientras los hombres en la carretera bajaban lentamente, con el ceño pegado a la frente, Mateo supo que la decisión que tomara en los siguientes minutos no sería solo para salvar a un hombre. Sería para decidir si enfrentaba a aquello que llevaba años comiendo la memoria del lugar. La lluvia volvía a caer con la insistencia de quien quiere limpiar algo que no se deja lavar. Los hombres en la carretera se acercaron con la frialdad de quien cree que el mundo se mide en papeles y billetes. Sus botas hundieron el barro sin pedir permiso. Traían chalecos, linternas y la seguridad de quien ha comprado silencios. Uno de ellos alzó la bolsa con el emblema y la abrió con una rapidez mecánica. Dentro había documentos, sobres con sellos, y unas llaves brillantes que parecían pequeñas coronas de metal. La hebilla que Mateo recordaba apareció como prueba material, como la firma de una mentira. Los hombres hablaban en voz baja, pero sus palabras se filtraban como humo hacia el barranco. «Tenemos que llevarlo», dijo uno, con un acento que no ocultaba la prisa de quienes ven la noche como un buen socio. Nadie debería saber. Mateo, con la brújula apretada en la mano como si fuera un talismán, se sintió pequeño y a la vez desigualmente enorme. La memoria de los años le dio la claridad de quien sabe que la decisión es ahora o nunca. Miró al hombre desvanecido en la lluvia. Vio en su rostro la máscara de quien ha sido usado y arrojado, y también vio a los mustangs, que lo rodeaban con una especie de calma que parecía origen de un juramento. Fue la yegua Niebla la que, de repente, dio un paso adelante y empujó con la testa a uno de los hombres que se acercó demasiado. El contacto no fue violento, fue una advertencia de carne y hueso, la reclamación de un límite que no debía ser pisado. El hombre con la bolsa retrocedió, y rió con esa risa que equivale a una amenaza. Sacó su teléfono. Marcó a alguien. Los dedos de Mateo temblaron. Pero no por miedo, sino por la conciencia de que la línea que separa la justicia de la indiferencia era ahora solo una respiración. Tratando de ser más que un testigo, alzó la voz con una serenidad vieja y cortante. «No se lo llevan». Dijo la frase con la exactitud de quien pone una piedra en el arroyo para detener la corriente. El silencio que siguió fue un animal que midió a cada uno. Los hombres se miraron. La lluvia los ponía iguales en la suciedad de la ropa. Uno de ellos sonrió como quien ofrece un trato conocido y dijo: «Viejo, esto es asunto de la compañía. Si te interpones no servirá de nada». La amenaza se hizo palpable. Entonces, como si la tierra misma decidiera que ya había tenido suficiente de los atropellos, el potro lento resopló, dio un brinco y apretó las patas. Y en ese movimiento una idea simple se encendió en Mateo. No estaba solo. La manada no era un adorno, era músculo, era intuición, era la memoria de quemas y de rutas. Mateo se movió hacia el hombre desmayado, y con manos que ya no eran de joven pero sí de alguien que había sostenido vidas antes, le sujetó la barbilla, le abrió la boca para limpiar la lluvia, buscó signos de vida, encontró un hilo de respiración. El herido murmuró y, entre palabras cortadas, sopló un nombre que fue mapa y reproche. La oferta, la plata. Uno de los hombres, hastiado de la inercia, quiso arrastrar el cuerpo.
Fue entonces cuando la verdadera intervención se produjo. Bastón, el semental de la pata coja, se adelantó y apoyó su costado como un ariete contra la pierna del agresor. No hubo más que eso. El animal no tendía trampas ni buscaba herir. Buscaba imponer un límite natural, recordar que no todo se compra. La acción, tan breve como un latido, hizo que los hombres se detuvieran frenados por la dignidad de un animal que no entiende contratos. «Malditos», bramó el que parecía líder. «Esto quedará entre nosotros». La promesa colgó como un hierro caliente. Uno de los hombres dejó caer la bolsa. Las llaves tintinearon y una de ellas rodó hacia la punta del acantilado. El sonido fue como una moneda que cae en un pozo. Significaba que algo se había perdido para siempre. Los agresores retrocedieron. Metieron en el coche el cuerpo y partieron con la seguridad de quien deja un problema a medias. El motor rugió hasta perderse y la lluvia volvió a ser dueña del lugar. Mateo se quedó con la brújula y el mapa, con la hebilla y la sensación de que lo ocurrido no era un punto final sino una promesa de tormenta. En la quietud que siguió, el herido abrió los ojos y reconoció a Mateo. Su mirada fue un pedido y una disculpa a la vez. Con esfuerzo habló. Su voz venía de un lugar donde la vergüenza y el miedo habían formado una alianza. Me hicieron elegir entre mi familia y la plata. Dije que sería fiel. Me ataron para que mi conciencia callara. La confesión cayó con la gravedad de una roca. Mateo sintió que la brújula en su mano pesaba ahora como una sentencia. Algo en su pasado se había mezclado con aquella red de compras y de silencios. Cuando el herido mencionó nombres, los de unos abogados con sonrisas largas, de un terrateniente apellidado en los papeles, de una lista de compradores foráneos, Mateo comprendió la dimensión. No se trataba solo de caballos o de parcelas. Se trataba de una maquinaria que despojaba la tierra de su memoria, para venderla como si fuera un pedazo de fábrica. Había, aunque eso parecía inaudito, círculos que desde la ciudad compraban la nostalgia. El paisaje lo transformaban en proyecto y en beneficio. El clímax llegó cuando, en el bolsillo del hombre, Mateo encontró la prueba que necesitaba. Un contrato con firmas, fechas y cantidades. Una de las firmas era la del alcalde del pueblo, otra la de un abogado conocido y, para sorpresa de Mateo, una rúbrica que reconoció por haberla visto en un sobre cerrado años atrás. Entre las cosas que se habían perdido en el incendio, la verdad que había tomado años en coagularse, estaba ahí, húmeda y clara, si Mateo la entregaba a la autoridad correcta. Si podía resistir la vergüenza de haber ocultado antes lo que sabía, podía detener la compra. El precio sería caro, enemistad, juicios, golpes quizá. Pero la verdad era una brújula que llamaba a su norte. En ese instante, cuando la lluvia parecía escuchar, la manada se acercó en un acto que fue a la vez vehículo de fuerza y de ternura. Niebla apoyó la frente en la mejilla del herido como quien ofrece absolución. Lento sopló, como si exhalara la memoria del lugar. Bastón miró a Mateo con la quietud de alguien que espera la decisión. Fue un lenguaje sin palabras que dijo lo que la ley a menudo calla, que hay lealtades que no se compran. Mateo, con la rúbrica en la mano y la brújula como testigo, supo que el momento era ahora. Tomó el mapa, lo dobló contra el pecho y con la voz de quien ha aprendido a no callar cuando el mundo pide nombre, dijo: «Voy a llevar esto donde haga falta, no para vengarme, sino para que la tierra se quede con su memoria». La determinación no borró el miedo ni la soledad que podía venir. Sin embargo, cuando la nube pasó y la lluvia aminoró, una luz de claridad pareció asomar. Pero el destino tenía aún una última prueba. Cuando Mateo se volvió para agradecer a la manada, vio que el potro lento se había quedado mirando hacia el horizonte con una tensión que traspasó su piel. Niebla había levantado la cabeza y señalado con las orejas al camino. En la distancia, como si un eco viniera de la misma geografía del lugar,
Se distinguió un humo, una sombra de fuego que por un instante lo arrojó de nuevo a la noche que había querido olvidar. El peligro, por tanto, no había terminado. La maquinaria que compraba tierras podía responder con fuego, con más silencio, con más trampas. La historia no terminaba en la confesión. Se abría una ruta de consecuencias. El fuego apareció como una nostalgia perversa. No era el incendio antiguo con su cara conocida, sino un aviso, una forma de limpiar pruebas y memorias. Desde la loma una columna de humo se alzó hacia el cielo. No había tiempo para detenerlo con palabras. La tierra pedía manos. Mateo, con el mapa en un bolsillo y la brújula en el otro, corrió hacia el humo. La manada lo siguió en una formación que no era casual. Los Mustangs no corrían al azar, sabían leer vientos y humos, sabían dónde el fuego encontraría presa. La acción fue urgente pero no frenética. Cada paso tenía una decisión. La gente del pueblo empezó a aparecer, como si algunos hubieran visto el humo y otros hubieran sentido el llamado de un deber antiguo. Algunos traían mangueras, otros cubos. Los que habían custodiado intereses replegados se quedaron lejos, observando con distancia de cálculo. Mateo coordinó lo que pudo. Dar órdenes no era su oficio, pero su conocimiento del territorio y la manada le dio autoridad. Lento y Bastón empujaron con cuerpos que evitaban la línea directa del fuego. Usaban sus flancos para apartar la maleza seca, patear el suelo húmedo, crear cortafuegos con la misma sabiduría con la que años atrás sabían encontrar agua. Mientras las llamas luchaban con la humedad, la idea que emergía era que el fuego no era una herramienta neutra. Alguien lo había prendido con la intención de borrar nombres, facturas y huellas. La confusión y la rabia se mezclaron en la gente. Mateo, en el centro de ese torbellino, sufrió la doble exposición, la de quien reconoce que su pasado estaba implicado, y la de quien entiende que su futuro depende de su coraje ahora. Llamó al doctor del pueblo con una autoridad que no conocía. La ambulancia llegó, y el hombre herido, que se había recuperado lo suficiente para pedir disculpas, fue llevado bajo la vigilancia de la manada que lo había rescatado. La escena era tan improbable que parecía fabricada por la ternura misma. Caballos como protectores, hombres humanos a la intemperie con su orgullo vencido. Las primeras noticias empezaron a correr. Alguien, en el pueblo, había visto a los hombres del chaleco discutiendo tarde la noche anterior. Otra persona recordó un pago inusual. Las pequeñas piezas se juntaron, y la rueda de la verdad comenzó a moverse. Mateo entregó el contrato a la radio local, que tenía la curiosa virtud de ser escuchada por manos que aún creían en la voz común. El locutor con incredulidad prometió investigar. Las firmas en el papel eran demasiado grandes para ser ignoradas. El rumor se propagó y la presión creció sobre quienes contrataban tierras. Pero la caída de la tarde fue un espejo de lo que se avecinaba. Cartas anónimas comenzaron a llegar a la casa de Mateo, amenazas veladas que buscaban sembrar dudas. La maquinaria que compraba tierra no se rendía sin lucha. Tenía abogados y más dinero que conciencia. Mateo se presentó en público con el documento. No buscaba héroes, buscaba justicia. La gente escuchó. Algunos lo miraron con respeto, otros con la desconfianza de los que todavía rinden cuentas a intereses. Todo era una prueba. Hablar implicaba perder lo que quedaba. Callar significaba permitir que la memoria fuera troceada por manos frías. En las noches siguientes la manada se volvió más cercana. Los caballos, que antes eran cuerpos de pasado, se transformaron en compañía de vigilia. Lento dormía con la cabeza apoyada en la cerca. Niebla olfateaba las cartas como si leyera los nombres. Mateo, que había entregado el contrato a la radio, sintió el peso de la decisión transformarse en una trama de vida cotidiana. Llamadas de vecinos que ofrecían ayuda. Una abuela que le trajo sopa. Un niño que dejó una nota dibujada con un potro y la palabra gracias. Los pagos y presiones siguieron.
Pero también apareció la solidaridad en una forma que parecía simple y rotunda. El pueblo no permitiría que su memoria se vendiera sin pelea. La caída de tensión no fue inmediata. Había audiencias por delante, papeles legales que desafiar, y noches de insomnio donde Mateo repasaba cada decisión. Sin embargo, la esperanza comenzó a brotar en pequeños gestos. Un juez que aceptó revisar las pruebas, un columnista de la ciudad que se interesó por la historia de la manada, e incluso una fundación de conservación que se ofreció a ayudar a documentar la presencia histórica de los Mustangs. Mateo, que no quería fama ni reconocimiento, encontró en esos ofrecimientos la posibilidad de transformar el dolor en algo útil. No se trataba de ganar una lucha contra un gigante por venganza, sino de devolver a la tierra su nombre. La manada, por su parte, recibió atención. Un doctor veterinario pasó a revisar las cicatrices del caballo nuevo. Lento recuperó peso. Bastón recuperó la fortaleza en la pata con ejercicios que parecían casi rituales. Las manos que antes solo habían tomado comenzaron a aparecer con manos que daban. La vida cotidiana, tejida de pequeñas atenciones, marcó la diferencia. Mateo se dio cuenta de que la lección no era solo legal sino moral. La resistencia se alimenta de comunidad, y la memoria se defiende con testimonio. Llegó el día de la audiencia con una claridad inusitada. El cielo estaba limpio, y la tierra olía a rescoldo de lluvia. El juez recibió las pruebas, las fotografías, las firmas, la hebilla con el sello. Los abogados de la contraparte llegaron con rostros pulcros y con discursos que olían a balances. La sala se llenó de testimonios. Gente del pueblo habló de prácticas abusivas, de compras sospechosas. La radio presentó la grabación de la confesión. La Fundación Conservacionista ofreció documentación histórica sobre la zona y sobre la presencia ancestral de Mustangs. La presencia de la manada, aunque no entró en la sala por obvias razones, se sintió en la memoria de quienes contaban las rutas y las fuentes. La decisión del juez no fue un relámpago ni un milagro. Fue el resultado de la acumulación de pruebas y de la presencia comunitaria que había decidido no callar. Declaró nulos algunos contratos por irregularidades. Ordenó una investigación más amplia y dictó medidas cautelares para proteger a los Mustangs y limitar las ventas hasta que se aclarara la situación. No todo se ganó. La maquinaria de intereses tenía otras vías, y la batalla legal continuaría. Sin embargo, la sentencia representó un punto de inflexión. La tierra no quedaría despojada de manera inmediata, y la manada contó, oficialmente, con una protección temporal. Mateo, al salir de la sala, sintió una mezcla de alivio y de cansancio que no permitía celebraciones estridentes. En el exterior la manada esperaba, paciente, como una corte que juzga con la mirada. Cuando Niebla se acercó y apoyó la cabeza en el hombro de Mateo, él dejó que su cuerpo se aflojara. Había una recompensa que no venía de un papel, la certeza de que había hecho lo correcto. El hombre que había sido rescatado, ya recuperado, se acercó con la humildad de quien entiende su culpa. No pidió perdón con palabras grandilocuentes. Simplemente ayudó a reparar una cerca. Pasó horas enjabonando el casco de Bastón, y fue aceptado. El perdón en el pueblo tuvo la forma de trabajo. Quien tomó, devolvió. La brújula de latón, que Mateo hubiese pensado perdida para siempre, volvió a su bolsillo. Con ella, guardó no solo su primer regalo, sino el símbolo de que había seguido el norte, el de la verdad. En la casa de madera, la taza seguía en su estante. La mecedora tenía la manta doblada. Todo estaba tal vez igual, pero con una nueva luz que venía de afuera. La radio que había sido altavoz ahora hablaba de preservación. Algunos vecinos comenzaron a ofrecer recorridos educativos sobre la manada. Una pequeña placa se colocó en el sendero con información sobre la historia natural del lugar. La resolución no borró la cicatriz del incendio, ni la memoria de las pérdidas,
pero la cerró con una piedra que no permitía que alguien más la cambiara de lugar. Mateo volvió a sus caminatas al amanecer, pero ya no las hacía con el peso de una culpa sin nombre. Caminaba con la compañía de los Mustangs, con la convicción de que la tierra que amaba aún tenía defensores humanos y no humanos. El potro lento creció y encontró en su carrera una forma de ser libre que no negaba su pasado. Bastón envejeció con la nobleza imposibles de comprar. Niebla materna protegió a la manada como si supiera que la historia recién empezaba a escribirse. En una tarde clara, cuando el sol alargó las sombras y la brisa olía a sal y a hojas húmedas, Mateo se quedó quieto en el filo del acantilado, mirando el mismo borde donde todo había cambiado. Un recuerdo antiguo, una frase suelta que su esposa solía decir, volvió a su mente. Las cosas rotas pueden servir de recuerdos si las arreglas con paciencia. Mateo sonrió, con la misma dulzura que antes le daba a los caballos, y sintió que la vida le devolvía una forma de paz que no era ingenua, sino trabajada. La última imagen que quedó en su corazón fue simple y profunda. Niebla, la yegua negra, acercándose al borde del acantilado, no para mirar al vacío, sino para volver la cabeza hacia la llanura y relinchar, una nota clara como si llamara a la vida. Fue un gesto que era a la vez despedida y promesa. En él estaba contenida la lección. La memoria debe ser cuidada, y aquellos que aman la tierra lo hacen con manos y con hueso. La historia, en su cierre, no convirtió a nadie en héroe perfecto ni borró la complejidad de los actos pasados. Lo que dejó fue una certeza más dura y verdadera, que las cosas que valen la pena exigen persistencia, y que la lealtad de una manada puede ser más humana que la mayoría de los hombres. Y en ese lugar, donde la brújula volvió a señalar un norte claro, Mateo entendió que la vida se mide en decisiones y en pequeños actos que, acumulados, devuelven sentido. La última línea, cuando se pronunció en su pensamiento, quedó como una piedra colocada con cuidado sobre la memoria. El mundo podía intentar vender el recuerdo, pero alguien tendría siempre que protegerlo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comenta cómo te hizo sentir, y activa la campana para acompañarnos en próximas historias que honran la memoria y la lealtad. Comparte este vídeo con alguien que ame la verdad y la naturaleza. Juntos podemos hacer que las historias que importan sigan siendo escuchadas.